Las 10:14 en el tiempo del centro, se lanzó el libro La historia oscura detrás de la pandemia, el baile de las cifras de López-Gatell, coordinado por los periodistas Jorge Ramos Pérez y Mariluz Roldán Vera. Tengo a Jorge Ramos en audio y video enlazado con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Muchas gracias por el espacio. Bueno, una historia que apenas está en desarrollo y sin embargo creo que ya se pueden sacar algunas conclusiones. Ustedes lo hacen muy bien en el libro, pues revelando algunos de los puntos o ampliando más bien, profundizando en algunos de los puntos que han generado más polémica en torno de la manera en que el gobierno federal ha enfrentado esta pandemia. ¿Cuáles son para ti, digamos, estos aspectos que hasta el día de hoy son periodísticamente más relevantes de esta historia que comenzamos a conocer a principios de año con la noticia de una pandemia en China y luego su llegada a finales de febrero a México, Jorge? Sí, fíjate que una de los aspectos que más nos llamó la atención y que fue pues, a inicios de abril, los primeros días de abril, cuando ya se estaban llevando a cabo conferencias de prensa nocturnas por parte del subsecretario Hugo López-Gatell. Y bueno, allí detectamos que empezaba a haber algunas inconsistencias. De hecho, algunos otros medios registraron, por ejemplo, que en las bases de datos había hombres embarazados, literalmente. Pero más allá de esos, digamos, de esos detalles que se pueden, digamos, colar, ¿no? En este tipo de bases de datos, lo más inquietante era cómo empezábamos a notar que había discrepancias y muy serias entre los datos que presentaba el gobierno y los que tenían, por ejemplo, los estados. Después empezamos a detectar también cómo la cifra de decesos pues no cuadraba tampoco. En fin, todos esos elementos que parecieran, digamos, como parte de la anécdota, Uh-huh. la verdad es que empezaban a inquietar, habida cuenta de que uno dice, bueno, pues si a partir de estas bases de datos se están tomando decisiones de política pública, pues esto termina siendo inquietante. Y bueno, con el paso de los meses se ha venido confirmando cómo, pues efectivamente, la danza de cifras, el baile de cifras que ha mostrado López-Gatell, pues prácticamente ninguno de sus pronósticos se cumplió, salvo el más desastroso que él preveía, pues ya se le cumplió, pero en general todo lo que ha venido diciendo, pues no se ha cumplido. Gracias, Jorge. Ya está con nosotros también Mariluz Roldán Vera. Mariluz, creo que uno de los desarrollos más inquietantes de esta historia que estamos comentando, pues es saber que el número de muertes excesivas que ha habido en el país en estos meses de la pandemia, pues excede por mucho el número de personas fallecidas por COVID-19 que aparecen en los números de López-Gatell. ¿Cómo lo ves tú? Pascal, ¿cómo estás? Pues yo creo que este es uno de los temas más importantes y más preocupantes. Creo que tardaremos un buen tiempo, por lo menos un año o dos, en conocer realmente cuál es la cifra de personas que murieron por COVID-19. En este libro justamente mencionamos un informe de RENAPO que con corte el 19 de junio ya había 38.815 actas de defunción en las que se mencionaba COVID-19 como la causa de muerte o como posible causa de muerte. En ese momento la Secretaría de Salud mencionaba que había 20.394, entonces ya había para ese momento un subregistro de 18.042 muertes. Y pues han seguido avanzando los meses, entonces esto nos puede dar una idea de cómo podríamos estar en este momento. Hay algunos especialistas que hablan incluso de que la cifra que conocemos de muertes, que está cercana a las 70,000 personas, podría ser el doble de la que conocemos o incluso Sí. casi el triple. Y creo que ese es un dato alarmante que podemos empezar como a tratar de revisar, pero hasta que no haya un informe oficial como tal que nos indique esto, pues seguirán siendo todavía especulaciones de los datos que vamos teniendo de otras instancias, como en este caso RENAPO.
Y también la Secretaría de Salud ha hablado de un exceso de mortalidad, pero tampoco se sabe realmente de estas muertes que superaron a las expectativas que se tenían para 2020, cuáles realmente son por COVID-19. Estamos platicando con Jorge Ramos Pérez y Mariluz Roldán Vera, coordinadores del libro La historia oscura detrás de la pandemia, el baile de las cifras de López-Gatell. Jorge, ¿te parece que este baile de cifras tiene que ver con pues una situación muy apremiante de salud pública que nos toma a todos un poco por sorpresa o sin la organización debida? Y entre ellos habría que incluir al gobierno y digamos esto refleja cierta sorpresa y desorganización, o ustedes perciben una intención de ocultar números, de dar una impresión distinta de lo que está sucediendo para poder dejar así mejor parada la respuesta que ha dado el gobierno. Yo creo que sí, efectivamente se está tratando de minimizar, de reducir el impacto real que está teniendo la pandemia en México. Sin embargo, también creo que tarde o temprano los datos reales saldrán a la luz. Ya lo decía ahorita Mariluz, probablemente nos tardemos un año en que tengamos pues datos del INEGI, datos de defunciones ya más depurados, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo esto que mencionabas del exceso de mortalidad nos va a mostrar el espejo real de los muertos. Ahora, tú mencionabas cómo llegamos. Sí, parte de lo que nosotros contamos aquí en la historia oculta oscura detrás de la pandemia, es justamente que el antecedente. Yo creo que habría que pasar también a examen, ¿no? a los gobiernos anteriores para ver, digamos, en qué estado habían dejado digamos, el sistema de salud. Pero yo también agregaría otra cosa. Este gobierno, dos de las cuestiones principales que han emprendido tienen que ver con el combate a la corrupción y con la austeridad. Yo creo que cualquiera no rechazaría estas dos planteamientos, todo el mundo estaríamos de acuerdo. El problema es el abordaje. Y el año pasado vimos una serie de recortes muy fuertes al sistema de salud. Vimos desabasto de medicamentos. Todavía en la actualidad aún hay sectores, niños con cáncer que no tienen sus medicamentos. Entonces, creo que todos esos elementos nos tomaron mal parados con una pandemia que en sí misma era inevitable. O sea, no había manera de hacerse a un lado, pero creo que lo que sí había forma, digamos, de evitar es el impacto tan grave que estamos teniendo. Y creo que ahí es donde yo encontraría el error fundamental del gobierno para enfrentar a la pandemia. Gracias, Jorge. Mariluz, Hugo López-Gatell, el subsecretario, pues suele quejarse mucho de la cobertura de los medios de comunicación. Esta misma semana ha vuelto al tema. En la revisión que han hecho ustedes, pues de muchos de los aspectos a discusión durante los tiempos de esta pandemia, ¿cómo evalúan el trabajo periodístico? ¿Ha sido un trabajo riguroso o ha sido un trabajo, como lo retrata Hugo López-Gatell, por un lado amarillista y por otro lado sujeto a intereses particulares? Yo creo que sí ha sido un trabajo riguroso el que hemos hecho los medios de comunicación. Creo que nuestra labor es justamente buscar la información, buscar la verdad, buscar qué es lo que está realmente sucediendo. Si bien el gobierno ha dado información, ha comunicado cómo está la situación, pues nuestra labor es buscar en las calles, con las personas, conocer lo que realmente está sucediendo. O sea, podemos ver las cifras cada tarde, qué es lo que nos presenta la Secretaría de Salud, el subsecretario López-Gatell, pero a final de cuentas la población está viviendo una situación que no se ve reflejada en estos números. Y creo que nuestro trabajo ha sido riguroso. Yo no creo que sea amarillista, no creo que sea no sé, con una carga política, como también se ha señalado, ¿no? Oye, ustedes lo buscaron, ¿verdad? Le pidieron una entrevista a López-Gatell y no se las dio.
Sí, sí, lo hemos buscado en varias ocasiones. Sí. En algunas nos dijo, sí, sí, les vamos a dar la entrevista, sigan, les decimos qué día, y no se ha podido dar este acercamiento. Incluso cuando publicamos también algo sobre mortalidad, fuimos a la conferencia, también mencionó él el tema, pero no nos dio la palabra y quedó de dárnosla para la siguiente conferencia y tampoco. Entonces, Bueno. pues sí ha habido como cierta resistencia ahí de parte de las autoridades, pero pues nosotros estamos abiertos a también pues seguir mostrando su postura, ¿no? A final de cuentas es la información que el gobierno está dando y no estamos cerrados. El libro está ya disponible, ¿verdad? Es decir, ya puede ser bajado en su versión electrónica. Sí, Así Sí. es, sí, ya está disponible. Bueno, Sí, en perfecto. las Pues plataformas digitales. quiero agradecerles mucho. Creo que es un trabajo relevante sobre un tema que indudablemente va a marcar a una generación de mexicanos, que va a tener un enorme efecto sobre la economía, sobre las relaciones sociales. Y creo que estas aproximaciones periodísticas por distintos ángulos pues hacen un buen favor a la discusión pública seria, con números, bien fundamentada. Les agradezco mucho a ambos, Jorge Ramos Pérez y Mariluz Roldán Vera, que me hayan acompañado hoy en el programa. Muchas gracias, Pascal. Un Gracias. abrazo. Gracias. Muy amables, Gracias, igualmente. Pascal. Buenos días. Buenos días, son las 10:26 en el tiempo del centro.